¿Debería regularse el trabajo sexual en Colombia? Digamos que globalmente hay tres políticas sobre la prostitución, las tres políticas que legislan tres enfoques distintos. El primero es la prohibición. La prohibición es la política que considera que la prostitución es mala. Y, por lo tanto, en esa política se va a penalizar tanto a quien ejerce la prostitución como a quien la promueve por cualquier tipo de método. Muchos estados en Estados Unidos o en los países musulmanes son prohibicionistas. Otra política es el abolicionismo. El abolicionismo es una política también muy practicada en varios países, por ejemplo, Francia, y es una política que dice la prostitución en sí no es mala, quien tenga que ejercerla pues la tiene que ejercer, pero a quien se debe, en cambio lo que sí está mal es ganar, obtener lucro por medio de esa actividad. Entonces se penaliza al proxeneta, se penaliza al dueño del burdel. Es decir, que en un país como en Francia los burdeles no existen, pero la prostitución sí existe. Hay prostitutas que lo ejercen independientemente. Ellas mismas son es decir, ganan esto y tienen un pequeño vehículo o se las arreglan con un hotel para ejercer la prostitución, pero no hay burdeles ni hay proxenetas. Y hay un tercer enfoque que es el reglamentarismo. El reglamentarismo también está pues, en algunos países, existe en Alemania, es uno de los países más conocidos donde se aplica. El reglamentarismo lo que dice es, ese es un trabajo como cualquiera, así es que tanto, bueno, prostituta puede hacerlo y cualquier persona que necesite puede ser prostituta y las personas que se lucran de esto, pues son empresarios que podrían estar ganando plata con otro asunto, pero aquí no hay por qué penalizarlos, bien, no hay problema. Entonces, primero ese es el contexto de las tres políticas que existen referidas a la prostitución. ¿Cuál es el proyecto de ley, lo que se lo que están defendiendo en este momento algunos legisladores en Colombia? ¿Cuál es el enfoque? Es el último enfoque, es el enfoque reglamentarista, es el enfoque último que es muy inspirado de lo que se ha hecho en Alemania desde hace un poco más de 10 años y que hoy está siendo cuestionado en Alemania y en otros países por contraste. Entonces, ahí es donde, de alguna forma, la experiencia de estos países que han aplicado el reglamentarismo durante 10, 15 años y la experiencia de países que han aplicado el abolicionismo durante el mismo lapso, pienso que son útiles para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo en Colombia. Como les decía, en los países donde se aplica el reglamentarismo hay muchísimos burdeles. En los países abolicionistas, no. Yo tengo las cifras para Francia y Alemania que me interesan porque son dos países similares en cuanto a economía, en cuanto a tamaño de la población, luego son comparables. Alemania tiene unos 3.500 burdeles, en Francia, como les decía, no hay burdeles. El número de prostitutas. El efecto del reglamentarismo es que la prostitución aumenta, porque pues claro, como es un oficio como cualquiera y hay burdeles y esto es legal, tenemos que en Alemania se calcula que hay unas 400.000 prostitutas. En Francia hay 10 veces menos, se estiman unas 40.000 prostitutas. Entonces estos sistemas reglamentaristas van a favorecer un tipo de sociedad donde la prostitución, los burdeles hacen parte del paisaje normal. Hay estudios que muestran también cómo en los países abolicionistas aumenta la trata. La trata pues está prohibida por las convenciones. Colombia ha firmado convenciones contra la trata de seres humanos. En estos países reglamentaristas, dado que se da esta normalización de la prostitución, también aumenta enormemente la trata. Otros fenómenos que aumentan también son el del turismo sexual. Colombia ya es un destino importante, pues ya sabemos, vimos que ha pasado en la prensa, donde se está hablando de la subasta de vírgenes en Medellín, sabemos lo que pasa en Cartagena. El turismo sexual aumenta con este reglamentarismo, incluso el turismo dedicado
turismo sexual sobre menores de edad. Esto es también un efecto que va a tener el reglamentarismo. Bueno, ese es un poco el panorama que existe y que me hace a mí, pues, alarmarme como socióloga, como ciudadana, como mujer, y decir, bueno, Colombia, ¿para dónde va? O sea, ¿en qué nos estamos metiendo? Hay que debatir más este asunto, hay que tener en cuenta estas experiencias internacionales, hay que tener en cuenta, bueno, tantos estudios que se han hecho y no irnos, bueno, hacia un modelo que está siendo cuestionado. En Alemania, justamente, quienes votaron estas leyes en los finales de los años 90, hoy se arrepienten. Ahí también les enviaré los testimonios de gente que estaba brindando hace 12 años y que hoy dice: cometimos un error, no veíamos que los grandes beneficiarios de este modelo son los dueños de capital, que van a poner unos enormes burdeles y van a alimentar esta máquina en donde las mujeres son, pues, productos bastante desechables, ¿no? Porque la prostitución, como saben, después de algunos pocos años, ya las mujeres, qué sé yo, a los 30 ya son viejas, ya no sirven para este tipo de actividad. Entonces, bueno, ahí me hacen, de nuevo, respondo a la pregunta que me hacían: ¿se debe reglamentar el trabajo del sexo? Digo, se debe legislar sobre esto, pero no de cualquier manera. Hay que estar atentos a las experiencias en otros países. Escuchar la opinión de Elizabeth Fonseca. Escuchar la opinión de Fidelia Suárez.